nombre Hello, my name is es Greta. my name. Bienvenidos a todos y todas. Voy a pasar la palabra a la moderadora de hoy y Gabriela, si quieres, puedes empezar. Hola, no entendí. ¿Me pueden repetir, por favor? Hola Gabriela, simplemente te estaba pasando la palabra si queremos empezar. Ok. Y creo que mi compañera María y Alessandro nos darán unas indicaciones sobre la logística de este evento y a seguir podemos empezar. Ok, perfecto, sí, ya podemos dar inicio. Entonces, en el momento que ustedes... Adelante. Perfecto. María, over Bien. to you. Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos están acompañando esta mañana, este día, las que seguramente se estarán uniendo en este evento que es de suma relevancia para nuestra región de América Latina, para distintos países que también compartimos, además del lenguaje, pues compartimos retos y desafíos respecto al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos los movimientos mundiales que existen y que nos ponen de frente a lo que será un evento de suma importancia a los siguientes meses y los siguientes años. Y por lo pronto, esta mañana estamos reunidos para hablar acerca de lo que será la Cumbre Regional de Discapacidad en nuestra América Latina y que es previa a la Cumbre Global de Discapacidad del 2025 a reserva de que tendremos con nuestros panelistas mucha información, reflexiones, nos dirán en dónde se va a realizar, las fechas en las que se va a realizar. Cabe la pena señalar que esta cumbre tiene un antecedente previo en el 2017 y otros antecedentes que también ya nuestros ponentes estarán compartiéndonos la información. Así es que agradecemos muchísimo que hoy estén con nosotros todas las personas que están interesadas, les decía, en este tema. De manera general, nuestros objetivos, claramente los objetivos de la cumbre, es promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, el concientizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre la importancia de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y el fomentar el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas, entre otros. Tenemos más cosas que por las que estamos trabajando, pero lo repito, voy a dar paso entonces a que nuestros ponentes hablen de estos objetivos. Y para esto, pues quisiera presentarles a Greta Gamberini para que nos hable justamente de la Cumbre Mundial de la Discapacidad que se realizará en el 2025, que repito, es nuestro gran marco de trabajo. Y para ello, pues quisiera también comentarles un poco quién es Greta. Denme un minuto, por favor, porque nada menos acabo de... Aquí está. Greta, gracias, Greta, discúlpame, que ahora con mi papeleo. Pero bueno, pues quiero decirles que Greta proporciona un liderazgo continuo a la Secretaría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha coordinado desde AIDA y supervisado todas las actividades relacionadas con los objetivos, generando alianzas, esfuerzos de defensa y actividades operativas de los proveedores de servicios y las partes interesadas involucradas en un ciclo de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Ella tiene 5 años de experiencia trabajando en el desarrollo inclusivo para personas con discapacidad y ha trabajado anteriormente con el Foro Europeo de Discapacidad y la Alianza Internacional. Ella actualmente radica en España y antes de ceder la palabra, pues claramente agradecer a la RIADIS, eh, que es nuestra organización que representa a todas las organizaciones que trabajamos por discapacidad en América Latina y por supuesto
agradecer a la Alianza Internacional de Discapacidad el hacer posible este gran evento. Mi nombre, Gabriela Martínez Olivares, secretaria de la Junta Directiva de la RIADIS. Ahora sí, le cedo la palabra a Greta. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias a todos y todas para tenerme aquí. Voy un segundo a ceder la palabra a mi compañera Alexandra del equipo logístico de la Alianza Internacional para que nos explique sobre las diferentes medidas de accesibilidad que tenemos en este seminario. Alex, please go ahead. Hi everybody, my name is Alexandra. I'm going to briefly explain Hola a some of the todos, mi nombre es Alexandra. Brevemente voy a explicar algunos detalles Meu técnicos. nome é Alexandra. Eu vou Estamos explicar grabando um esta pouco. reunión. Hay interpretación Tenho internacional de signos con canciones en inglés y también interpretación en inglés, español y portugués. Vocês têm o botão Al fondo de vuestra para pantalla, donde hay el interpretação toolbar e Enable closed y Closed caption Caption. disponíveis. Si necesitáis el Caption Index de la ventana internacional, se encuentra en el chat box. El botón de interpretación en el fondo Está de vuestra abaixo. pantalla Vai permitir os va acceder a dar os posibilidad de canais acceder para português, el canal del para idioma inglês ou para que espanhol. vais a seguir durante toda la reunión. Los participantes no tienen la opción de abrir el micrófono y el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, escribidlas en la sección correspondiente. Vamos a pedir Requerir a todas as todos los pessoas. hablantes que si no hablan no tienen la Nós cámara estamos encendida. pedindo. Por favor, Vamos falar hablad que suficientemente vamos solicitar que despacio falem para devagar. que los intérpretes y también los capciones puedan Pues, seguir. Muchas gracias y una buena gracias, semana. Alexandra. Muito obrigado, Siento, Alexandra. por acertarme y lo siento mucho porque no hablo Claro. portugués. Sé que Sinto muito porque necesito eu não hacerlo falo. en español sí o sí. Pero como Alexandra no has explicado, si necesitan interpretación en portugués o en español, como tendremos algunas intervenciones en inglés, incluida la mía, pueden acceder a la interpretación pulsando por debajo de la pantalla. Hay diferentes modalidades y podrán elegir cuál interpretación quieren escuchar. Si, por ejemplo, eligen la en español, cada vez que alguien hablará en un idioma diferente, escucharán solo el español. Bueno, por adelante y como ya me introducieron, mi nombre es Greta y trabajo como responsable de la Secretaría de la Cumbre Mundial sobre la Discapacidad. Hoy hablaré de qué es la Cumbre Mundial sobre la Discapacidad y por qué es importante celebrar la cumbre regional en Brasil. Para todo lo que voy a presentar, habrá tiempo para preguntas y respuestas al final de este seminario. La Secretaría también podrá compartir con vosotros y estaremos pendientes de sus correos si necesitan o están interesados en recibir documentos y informe sobre lo que es la Cumbre Mundial, los eventos que vamos planeando y los compromisos. Y encima compartiremos con vosotros la grabación de este seminario que se irá a ser grabado en español, inglés, portugués y lengua de signos en nuestro canal de YouTube. Yo a partir de aquí hablaré en inglés. Por lo que daré a todos un segundo más para cambiar de canal si desean escucharme en español o portugués. The Global Disability Summit is a mechanism that aims to La Cumbre Global advance de la the Discapacidad rights es un and mecanismo the que promueve inclusion of los derechos y persons la with inclusión de las disabilities personas globally. con las And discapacidades building on the progress globalmente, of the summits creando that, en el as progreso Gabriela de mentioned, los have met eventos de las previously, cumbres the goal for que the han Global tomado lugar Disability Summit previamente. in Nuestro objetivo 2025 es is la cumbre to ensure
de la cumbre de 2025 es que que se enfoca la colaboración de derechos internacional en los derechos de las personas con discapacidades a una medida que corresponde a las necesidades de las personas con discapacidades. La primera cumbre ha tenido lugar en Londres en 2018. La segunda ha tomado lugar virtualmente por la pandemia de COVID y los países donde ha tomado lugar era el gobierno de Noruega y Ghana. Y entre el primero y el tercero será organizada por la International Disability Alliance, que es un modelo permanente, juntos con el gobierno de Alemania y gobierno de Jordania. Nuestro enfoque en la siguiente cumbre global de discapacidad son los tres elementos. Primero, es el National Ownership, participación nacional. Queremos asegurarnos que los gobiernos lideran en la inclusión de discapacidad y lo hacen a través de creando colaboraciones más eficaces y trabajando juntos entre el sur y el norte global. El segundo elemento principal en cual nos estamos enfocando y son las obligaciones. Para el 2025 tenemos compromisos que pueden llevar a un progreso real y hablar claramente sobre las brechas existentes en el nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar un poco más tarde hoy desde José Viera, que es el director ejecutivo de la Alianza Internacional de Discapacidad. Él hablará en más detalle sobre los compromisos. El elemento final en cual estamos trabajando a cara de la cumbre es una declaración. La declaración quiere ser un documento político que tiene objetivos específicos de garantizar una implementación de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo en el área del desarrollo internacional colaborativo. Algunos de los elementos claves de la declaración incluyen hablar muy concreto que la inclusión tiene que tomar lugar en en todas las actividades, incluidas las de la cooperación gubernamental, y asegurando que a esas se también le mira desde un perspectiva del sur global, también sobre la necesidad de los esfuerzos concretos de los países del norte global. En cuanto a los temas de la cumbre próxima, los cohorts están finalizando una lista de prioridades de los programas de la cumbre, que claramente hablarán sobre las sesiones temáticas y puntos de interés, y estamos esperando publicar esta agenda en nuestro sitio web hasta la semana que viene. Esto ha sido de mi parte. Brevemente, que quería hablar sobre las tres conversaciones con la de que estoy hablando ahora son importantes. Hay tres elementos. Porque primero es muy importante tener conversaciones regionales sobre temas específicas, como vamos a ver en la cumbre, que se afrontarán esos tópicos desde una perspectiva global. Por esto también es importante tener conversaciones en el nivel regional
para entender que este contexto puede ser diferente y los esfuerzos también en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad puede ser diferente. También, segundo, es su visión de las condiciones diferentes que son necesarias en ciertas regiones que nos ayudarán a incluir más personas con discapacidad en el proceso de la cumbre global de discapacidad y sobrelinear la importancia de que la cumbre internacional de discapacidad es un mecanismo orientado hacia las personas con discapacidad que debería intentar incluir lo máximo de las personas con discapacidad posible. También los cumbres sobre discapacidad en América Latina van a dar lugar para una participación más amplia, participación diferente y también conectar a las personas con el drafting de los planes. por el tiempo que me has Gabriela. dedicado y te paso otra vez la palabra. Gracias, Greta, por toda esta introducción tan importante que estás haciendo y que nos da piso para avanzar en el desarrollo de este evento. Ahora tenemos un espacio abierto justo para algunas preguntas, si es que alguien quisiera aprovechar que tenemos a Greta y saber si es que hay alguna inquietud. Voy a ver en el chat en este momento. Bien, bueno, parece ser que respecto a lo que ha explicado Greta, parece ser que no tenemos alguna pregunta, pero les invitamos a todas las personas que nos están ahora mismo escuchando, puedan escribir conforme va avanzando nuestro evento, cualquier duda que tuvieran, las iremos respondiendo de acuerdo a cada ponente. El hecho que no haya pregunta quizá nos ayuda un poco para que vayamos acomodando los horarios de las siguientes participaciones. A todos nuestros panelistas les recuerdo que es importante ceñirnos al tiempo que tenemos estimado para cada una de las intervenciones. De esta manera, bueno, pues quisiera decirles que el siguiente panel se titula Lanzamiento e importancia de realizar una cumbre regional en América Latina. Para ello tendremos las voces de Juan Ángel de Gobella, que es el presidente de la RIADIS, a María Antonia Gorlat, representando a CES Río, Jessica Borges de Braca, Mercedes Carrillo de las OEA, Natalia Guala del Grupo 11, Romina Pacbug del Gobierno de Chile, Bárbara Ortiz de ONU Mujeres y Ana Feminera del Gobierno de Brasil. ¿De acuerdo? Ellos son las personas que nos van a estar acompañando esta mañana. Por lo pronto, decirles que Juan Ángel de Gobella es un destacado defensor de los derechos humanos con un enfoque especial en los derechos de personas con discapacidad desde hace ya bastantes años y que en el 2016 al 21 él se desempeñó como vicepresidente de la RIADIS y actualmente es el presidente de la RIADIS. También preside la Confederación de Sordos de Venezuela y dirige la Fundación Vanessa Peretti, que se dedica a promover los derechos de las personas con discapacidad en su país. Está acreditado como miembro experto por la sociedad civil ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del CEDIS. Bienvenido, Juan Ángel, tienes el uso de la voz. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder acompañarlos, de poder estar con todos y todas en esta webinar. Quiero, antes que nada, darle las gracias a todos los participantes, a todos los referentes de las personas con discapacidad, a los referentes también de las agencias de la ONU. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar en este espacio. Este espacio es un espacio supremamente importante porque como ya Greta lo ha comentado, pues tenemos la Cumbre Global de Discapacidad, pero a su vez tenemos
las cumbres regionales. Y esta cumbre regional es la primera que se va a llevar a cabo de manera presencial. Como ya se comentó, en 2021 pudimos tener esta cumbre, pero de una manera online. Esta será nuestra primera cumbre presencial y para ello queremos darle las gracias también a Seski en Río por todo el apoyo que nos han dado y también que será el co-host y también al apoyo que hemos recibido desde el gobierno brasilero y de otros actores. El objetivo de nuestra cumbre regional será el validar el estado de la inclusión de las personas con discapacidad, el validar los derechos de las personas con discapacidad en nuestra región y a partir de eso comprometernos con buenas prácticas y comprometernos con compromisos que coadyuven a que estas leyes, a que esta normativa, pues a su vez pueda mejorar y podamos eliminar las barreras para el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos que este espacio sirva para elevar las voces de las personas con discapacidad, para que exista una participación significativa tanto de todos nosotros como de las familias y todas las personas envueltas en este contexto. Y quisiera mencionar pues que hay 4 ejes temáticos que vamos a tratar allí. Uno de ellos es el de educación inclusiva, el cual es sumamente importante porque nos anima a repensar esa educación y a ver cómo podemos apoyar entre todos para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan recibir esta educación de una manera efectiva dependiendo de sus contextos. El segundo eje temático es el cambio climático y el segundo eje temático es el cambio climático. Ustedes lo han visto, es algo que nos está tocando a todos nosotros, la prevención de riesgo y desastres que debe incluir a las personas con discapacidad. Así que es un tema que también ocupará nuestra agenda y que debe llevar una agenda desde lo local, lo nacional y lo regional y por supuesto llevar toda esta agenda también a la cumbre mundial. El tercer eje temático tiene que ver con la protección social y, perdón, con la inclusión laboral y económica. Ustedes han visto que efectivamente muchos sectores progresan, muchos sectores están avanzando en esta parte de inclusión social y económica, pero en muchas ocasiones las personas con discapacidad están siendo dejadas atrás. Y el cuarto eje temático es el de protección social. Muchas veces se habla de comunidades vulnerables, otros hablan de comunidades vulneradas, pero lo cierto es que se requiere una mayor inclusión de las personas con discapacidad en todos los sistemas sociales. Así que este ha sido un breve abrebocas de lo que serán los 4 ejes temáticos de nuestra cumbre regional y pues esperamos obtener la mayor participación de todas las partes interesadas, desde las personas con discapacidad, los gobiernos, la cooperación internacional, las agencias de la ONU y otros actores interesados. ¿Esto qué busca? Que tengamos las voces de todos y que podamos obtener compromisos de todas las partes, especialmente de los gobiernos, y que este encuentro que vamos a tener de manera presencial nos sirva a todos para hacer un viraje para el cambio, para que efectivamente logremos oportunidades para todos y para todas. Sabemos el tiempo que nos queda de aquí a la cumbre, así que este será un llamado también a la oportunidad, a que todos busquemos la oportunidad de recoger los compromisos de los gobiernos, a que de aquí al 9, 10 y 11 de diciembre, allí en Río, podamos organizarnos de la mejor manera y que tengamos estos compromisos y tengamos lo mejor que se pueda de cara a la cumbre. ¿Por qué? Porque estos compromisos van a permitir que cerremos las brechas, que cerremos un poquito más esas brechas y de que de esta manera la participación de América Latina en Alemania en la cumbre global sea una participación efectiva. Quiero darles las gracias a todos y todas por su atención y por estar aquí. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Juan Ángel, por explicar los temas fundamentales que estaremos abordando en esta cumbre regional. Y para cederle la palabra ahora a María Antonia Goblat de CES Río, por favor, si nos puede apoyar ahí abriendo su micrófono. Muchas gracias. Con Te grande presento. alegría. Oh, Te sí, presento sí. rápidamente, María Antonieta. Ella es máster en salud colectiva por la Fiocruz y licenciada en Derecho por la UNB y es directora del Centro de Referencia para la Educación Inclusiva del CES-CENAC. Fue gestora pública en Nova, donde implementó el programa Bairo Escola y cofundadora del movimiento Down. Actualmente representa al Grupo Social 11 en calidad de directora técnica de Relaciones Internacionales. Adelante. Muchas gracias. Com grande alegria que o SESC e o SENAC do Rio Bien, es receberam o con gran convite para alegría que el sediar a SESC Cúpula Regional da América recibió Latina la e Caribe invitación sobre para Deficiência. ser la sede Agradeço a de la cumbre. oportunidade, saúdo a Agradezco la todas, todos, oportunidad, todos saludo a em nome do todos nosso y Thank you presidente to todas en Antônio everyone nombre in the de name Queiroz. of nuestro our presidente Esse President, Antonio Antonio encontro se Queiroz. Queiroz. insere num Este contexto maior de encuentro se lutas, inserta en un This contexto is a great mayor de luchas context para for fortalecer el ensuring the protagonismo de protagonism personas con of people with discapacidad disabilities aos seus direitos, para en el ampliação da acceso a participação sus social derechos, la em ampliación de igualdade la de condições com os participación demais. social en E igualdad de desde abril desse condiciones. ano, com a Y desde inauguração abril de do este año, Centro con de la Referências em inauguración del Educação Centro de Inclusiva Referencias en SESC-SENAC, Educación do qual eu sou Inclusiva del diretora, o SESC e o SENAC, SENAC Rio têm apoiado centenas de pessoas com SENAC deficiência viene intelectual e acompañando transtorno do espectro muchos con autista e suas famílias discapacidad em ações de saúde, intelectual y nutrição, dentro del bem-estar físico e espectro emocional, autista. buscando a proteção social e Nosotros ampliando sua buscamos la trajetória protección escolar e o acesso à social renda. y también Temos apoyamos atuado en el acceso fortemente a também junto a ingresos. instituições de ensino e pesquisa Trabajamos e junto a órgãos instituciones governamentais para de ampliar a enseñanza formação em e educação investigación inclusiva para de ampliar professores que atuam em redes públicas de el ensino. trabajo con E esse ano já docentes estamos que formando trabajan en la 2.000 professores da línea rede municipal do Rio pública de Janeiro. y Para o próximo ano formamos vamos ampliar aí profesores para mais de en 10 Río de mil. Janeiro. Além disso, Ampliaremos para por meio de 10.000 programa educadores integrado de formados formação y a través profissional de e un apoio ao programa desenvolvimento de habilidades para a vida de diária e de educación emprego apoiado, profesional. o SENAC do Rio reforça o El seu SENAC compromisso com a refuerza qualificação su compromiso con profissional la e com a calificación inclusão laboral de profesional y con la pessoas com inclusión deficiência. A cúpula laboral de será personas con certamente uma deficiencia, excelente con discapacidad. oportunidade de La aprofundar as cumbre va a ser reflexões una sobre os oportunidad avanços e os desafios excelente para a inclusão para de pessoas com pensar deficiência avances na y escola, no retos trabalho, para na el futuro en sociedade la como um escuela, en todo, el e trabajo, en de la sociedad construirmos aí caminhos e estratégias entera, para uma y maior vamos a cooperação e construir avanços nessa también pauta em toda a caminos América para Latina e Caribe. cooperar Então, estamos en muito este tema animados en e toda esperamos os ver América em breve Latina. aqui no Rio de Janeiro. Estamos muy Obrigada. ansiosos y los esperamos y las esperamos acá a la brevedad en Río de Janeiro. Gracias. Y Gabriela, te hemos perdido, creo. Mm, A ver, le vamos a... Ya, es que perdí un momento mi conexión, perdón. Listo, muchas gracias, Jessica. Seguiría entonces el turno de Mercedes Carrillo para que en representación de la OEA nos haga favor de tomar la palabra. Ella es responsable actualmente de brindar apoyo profesional al Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el CEDIS, y de la planificación e implementación de iniciativas de cooperación interinstitucional para la inclusión social de personas con discapacidad. Adelante, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo muy especial para toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Es para la Organización de los Estados Americanos un gran placer
poder ser partícipes de este evento tan importante que va a reunir actores relevantes en la materia desde una perspectiva multisectorial. Cuando hemos visto el programa de este evento o los objetivos que persiguen, podemos notar que la idea es servir como una plataforma para discutir y abordar desafíos específicos y las oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad en América Latina. Y en este sentido, cuando hablamos de desafíos para la Organización de los Estados Americanos, será de gran orgullo poder comentar los nuevos datos o los nuevos avances en recopilación de datos que hemos logrado desde nuestro Departamento de Inclusión Social, que hace parte de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Este departamento se encarga generalmente de incluir a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, en el que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad, pero también otros grupos históricamente discriminados como afrodescendientes, migrantes, refugiados, la comunidad LGTBI, adultos mayores, entre otros. Y en este sentido, el Departamento de Inclusión Social trata de generar diálogo político entre los estados parte de la OEA, que son 34, que reúnen a Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. Se habilitan foros para la discusión y el intercambio de experiencia, y otro pilar importante de nuestra gestión es el monitoreo de tratados interamericanos de derechos humanos en cada uno de estos temas o de protección de derechos de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y en este contexto, el departamento monitorea el cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Es un nombre bastante largo, por eso nos referimos a ella por sus siglas, que es la CIADIS, que es el primer tratado internacional del mundo sobre la materia, que entró en vigor 7 años antes de la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la manera como nosotros realizamos este monitoreo es solicitando a los estados parte de esta convención informes de cumplimiento cada 4 años. Y de estos informes sacamos muchísima información sobre medidas legislativas, judiciales, administrativas y de cualquier otro índole que estén aplicando para eliminar barreras y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Y es a partir de estos informes que también tenemos de primera mano cuáles son los principales desafíos en nuestra región, que es precisamente lo que queremos llevar a esta cumbre regional para compartir con ustedes información fresca que va a derivar del cuarto ciclo de informe de monitoreo de la convención, el cuarto informe nacional que nos están presentando cada uno de los países, que es parte de este tratado internacional en el año 2024. Vamos a ver desafíos de diferentes índoles o ejes temáticos, por ejemplo, educación, salud, empleo, participación política, acceso a la justicia, capacidad jurídica, entre otros temas que abarcan estos informes, por lo que creo que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores que hagan activismo, sea el sector académico, sean personas que trabajan promoviendo los derechos humanos desde organizaciones de la sociedad civil, sean personas que diseñan políticas públicas o que trabajan en el cuerpo legislativo. Para cada una de ustedes esta información va a ser vital para que ustedes puedan hacer labores de cabildeo, para impulsar reformas legislativas o nuevas políticas públicas que atiendan a estos desafíos que vamos a compartir con ustedes en la cumbre. Y el otro gran objetivo que se alinea con nuestro trabajo, el otro objetivo de la cumbre, es que precisamente es un espacio para propiciar la cooperación entre organizaciones multilaterales con todos los actores que trabajan en el tema. Como nuevamente sociedad civil, actores sociales, la academia e incluso el sector privado. Y en este sentido, no solamente vamos a compartirles en la cumbre cuáles son los desafíos que hemos identificado a la luz de los informes de cumplimiento de la convención, sino también cuáles son los mecanismos que ustedes como sociedad civil o actores sociales o actores independientes de la academia pueden utilizar para cooperar directamente en todas nuestras actividades, no solamente en las que están alineadas con derechos humanos, sino también con los otros 3 pilares en los que trabaja la OEA, que son democracia, seguridad y desarrollo. Para eso les vamos a compartir cómo pueden ustedes
participar en los diálogos que se realizan con las autoridades nacionales, no solamente en discapacidad, sino a nivel de todos los ministerios de nuestra región. ¿Cómo pueden contribuir ustedes a la presentación de informes alternativos, o que a veces también les llaman informes sombras, en los mecanismos de monitoreo de nuestras convenciones de derechos humanos? Y muy importante, ¿cómo va a poder la sociedad civil participar en un próximo proyecto de extensión del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que está pronto a vencerse, el actual, en el año 2026? Y la idea es que se pueda renovar por otro decenio, del 2026 al 2036, y para eso, para contribuir a esta reforma del PAD, que es este programa de acción, pues vamos a convocar a las organizaciones de la sociedad civil para que tengan un rol protagónico en este proceso. Estos son algunos adelantos de lo que la OEA espera compartir con todos los participantes de la cumbre regional, y nuevamente reciban nuestro agradecimiento por hacernos partícipes de esta iniciativa y todos nuestros mejores deseos de éxito en esta cumbre tan importante para nuestra región. Gracias, Mercedes. Efectivamente, es una cumbre súper importante para la región. Y bueno, me regresaré en el programa porque obvié la presentación, la participación de Jessica Borges. Discúlpame, Jessica Abraca, es que justo tuve aquí una situación con mi computadora, pero decirles que Jessica es educadora, consultora de diversidad e inclusión. También es activista de derechos humanos y es una mujer con discapacidad, mamá de un niño con discapacidad, y es actualmente presidenta de Abraca. Bienvenida, Jessica, gracias. Jessica, nos hace falta que abras, por favor, tu micrófono. Olá, bom dia. Aqui fala apoio de Jéssica. Claro. Buen Ela día. estava Acá tentando usar habla quien ayuda a tecnologia Jessica. Ella assistiva estaba para fazer a intentando fala, usar una mas tecnología eu vou para fazer a hacer leitura por su ela, exposición, pero voy a porque hacer não la funcionou. lectura por ella porque no funcionó su Bom dia a todas, intento. todos, Buen día a todes. todas, a Hoje eu todos vou y precisar de todes. apoio para Hoy voy fazer a a minha necesitar exposição ayuda para aqui no hacer mi seminário. exposición Eu estou acá. com a boca cheia de pontos em razão de Estoy pequeno con procedimento la odontológico boca que eu fiz suturada na por semana passada un e eu não posso proceso forçar a fala. Portanto, contarei com o odontológico, apoio de Fernanda entonces Santana, no voy a poder Sara hablar, Fogaça, que fará a pero leitura da minha me fala para nós. apoyarán y Eu harán sou la uma mulher de lectura cor de mi parda, exposición. cabelos Soy una lisos mujer e de parda cor castanho con escuro. pelo Visto uma lacio. camiseta marrom com estampa Estoy colorida, vestida uso con colar una remera dourado marrón. e óculos de armação Estoy con preta. un collar, Atrás de tengo mim tem anteojos uma parede con branca. la armazón Eu negra. gostaria de iniciar minha Y fala quisiera iniciar provocando uma mi reflexão pela exposición situação que me haciendo encontro, una reflexión pois, sobre la em virtude situación de en estar que impossibilitada de estoy. forçar a fala, Hoy, estou precisando de um apoio humano sin como poder um curso de hablar, acessibilidade. necesito la ayuda de un Na humano Abraça, nós para acreditamos ayudarme. que se En comunicar oralmente Abraza, não pode ser nosotros requisito para a creemos que participação. Nesse comunicarnos sentido, oralmente no puede acredito ser que é de un extrema importância que os eventos estejam obstáculo preparados para para ofertar todos os recursos comunicarnos. necessários Creo que hay para que garantir a tener plena instrumentos participação para as para pessoas que se comunicam de garantizar outras la formas, plena seja através de participación de línguas de personas que sinais se ou de comunican de comunicação otra alternativa e manera, alternativa, seja com recursos sea tecnológicos con ou não. recursos Eu sou tecnológicos uma o mulher no. autista e Soy una mãe de mujer garoto autista autista. y Sou madre de de Brasília e un atualmente ocupo o cargo de niño presidenta da autista. Abraça. Estoy en É um grande Brasilia, soy prazer para mim falar aqui presidente hoje de em nome da Abraza y minha es un organização. gusto hablar acá hoy en Somos nombre uma de OPD mi nacional do organización. Brasil, Somos liderada una por pessoas organización autistas de e Brasil baseamos todo que o está nosso trabalho na liderada, Convenção conducida Internacional por sobre Direitos das Pessoas com autistas Deficiência. y Nossa história batallamos tem por sido el repleta derecho de de las desafios personas e con conquistas. discapacidad. Tenemos Em muchos 16 anos de retos, existência, pero tivemos a también oportunidade de logros. En trabalhar em 16 muitas años pautas de existencia diferentes. trabajamos en Esse muchos ano, em ámbitos razão do distintos. contexto, temos Este año, priorizado por as el discussões sobre contexto, educação inclusiva, priorizamos proteção la social e discusión sobre valorização da educación diversidade. inclusiva y la Também valorización começamos a trabalhar com as de questões climáticas e la índice comunitário,
igualdad. Nosotros venimos trabajando en mayo de este año con el cambio climático. Tuvimos en Brasil un evento muy importante en Río Grande do Sul. Allí estuvimos presentes mapeando y identificando personas con discapacidad. Nuestro ingreso en esta discusión ocurrió por este ejemplo y fue una alarma para pensar profundamente el impacto del cambio climático en la vida de las personas con deficiencia. Nosotros estamos entonces participando de una iniciativa en esta línea. Hay que hablar de sostenibilidad y cambio climático sin ignorar a las personas con discapacidad. Desde 2020 venimos mapeando personas con discapacidad y indígenas en Brasil. Hicimos un trabajo en el territorio de Coroa Vermelha, en Bahía, y buscamos apoyo de personas con discapacidad y que sean también indígenas. Entonces, identificamos más de una docena de indígenas con discapacidad en todo el Brasil. Tenemos que integrar estas personas a la discusión con relación a las personas con discapacidad, con temas de ancestralidad. Tenemos que escucharlas. Hace poco pasamos a componer el Foro de Educación en Brasil, también espacios clave para pensar la voz de estos actores en Brasil. Estamos presentes también en muchos foros subnacionales, en grupos de trabajo sobre políticas de cuidado y sobre evaluación de la deficiencia. Esta posición nos permite diseñar políticas públicas en nuestro país. Hicimos un trabajo también continuo de lucha contra la institucionalización de la desigualdad y contra tratamientos abusivos a los discapacitados. Estamos activamente involucrados en el desarrollo de educación inclusiva dentro del Ministerio de Educación y estamos lidiando con el alto nivel de discapacitismo en el sistema brasileño y también con los auxilios, la tutoría de alumnos con síndrome de Down. Entonces tenemos grupos subrepresentados. Nosotros necesitamos que ellos sean representados y protagonistas de las discusiones sobre sus propios derechos. Un momento muy fuerte para nosotros fue el seminario de educación inclusiva del Ministerio de Educación y de UNESCO. Y trabajamos en el apoyo de este evento, reafirmando la participación de nuestra comunidad en todos los espacios de discusión sobre las temáticas que nos involucran. Y fue muy lindo ver la concretación concedidas sobre ese evento que es gubernamental, extremadamente inclusivo, muy internacional, más allá de nuestra participación en el G20, que ya hemos mencionado. Nosotros también componemos el C20, componiendo el eje de educación y cultura para el derecho de personas con discapacidad en el contexto del G20. Esa participación es una oportunidad única de poner en discusión la importancia de la inclusión de los derechos humanos y de retomar nuestro papel y nuestro protagonismo en esa discusión plena que prevista en el documento Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2022 estuvimos en el DS Joven. El año pasado hemos realizado un proyecto que tenía como objetivo colaborar con la educación inclusiva que fue establecida en el último ODS y fue el último paso de la implementación que llamamos por el Pacto de la Neurodiversidad y establecemos una aproximación muy valorable que discute la inclusión en el contexto universitario, académico e investigación. Y estamos muy contentos de decir que estamos involucrados en la gestión de la próxima conferencia regional para discapacidad en América Latina. Entonces, aquí teniendo ese foro en Brasil va a abrir muchas puertas para que tengamos la posibilidad de discutir nuestros derechos de modo nacional y para que podamos prestar nuestra voz para toda la región. La interseccionalidad ha sido un pilar de nuestro trabajo y la importancia de la valoración de la diversidad, de la inclusión de los jóvenes, de las personas con discapacidad y también de personas que hacen parte de otras minorías en distintos contextos socioeconómicos y las temáticas
étnico-raciales y temáticas de diversidad y género. Hemos incluido todo eso en todas nuestras actividades y podemos traer eso como una contribución para el nivel regional. Me gustaría también decir que es muy gratificante trabajar por el fortalecimiento de nuestra red junto con la Real y con IDA, también con nuestros parceros aquí en Brasil. Y es hora de estarmos unidos, de construir juntos. Tenemos como objetivo la implementación de la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abraza es movida por la creencia que somos más allá de nuestra discapacidad y hemos actuado de modo muy importante para el desarrollo social y para el crecimiento de los indicadores sociales en Brasil. Y estamos aquí luchando por las personas con deficiencia, por su dignidad, respeto y participación de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Jessica, por tus aportaciones y por poner esta mirada que tú bien distingues respecto a la necesidad de trabajar en la ancestralidad, que es un concepto distinto, nuevo, necesario, impostergable. Gracias, Jessica. Ahora vamos a ceder el uso de la voz a Natalia Wala. Ella es actualmente, representa a la directora técnica de Relaciones Internacionales de la ONCE. Además de esto, pues es experta independiente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, les decía yo, y bueno, pues vamos a cederle la voz. Adelante, Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir este espacio. Invitaban hace unos días para compartir con las organizaciones de personas con discapacidad y con otros actores la importancia de celebrar una cumbre regional en América Latina, la oportunidad que esta posibilidad permite. Nosotros desde el Grupo Social 11, una organización basada en España que nace como una organización de personas con discapacidad y que actualmente también actúa en el ámbito internacional a través de la cooperación y de alianzas estratégicas, hemos acompañado desde la puesta en marcha, desde 2018, la realización de las cumbres globales de discapacidad. En 2018, lo decía Greta en su presentación, la Cumbre Global de Discapacidad tuvo lugar en Londres, donde la participación del Sur Global, pero en particular de las organizaciones de América Latina y del Caribe, fue muy baja, muy escasa. Afortunadamente, hacia 2022, esa situación eh, mejoró. Pudimos acompañar también la cumbre regional de América Latina que señalaba Juan Ángel en su introducción, en la que se reunieron también actores de manera virtual en aquella oportunidad para trasladar la perspectiva precisamente de la región a la cumbre global de discapacidad que tuvo lugar también de manera virtual, acogida por Noruega y por Ghana. Y en este proceso estamos acompañando desde el Grupo Social 11 a nivel global la realización de la cumbre desde la perspectiva de diferentes regiones, el caso de Europa, el caso de África, los países del Mediterráneo y ahora en el ámbito de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad, en este espacio que tenemos la posibilidad de compartir en el día de hoy, trasladar algunos elementos que consideramos que son realmente muy importantes de cara a la realización de esta cumbre regional y por qué es tan importante su celebración, pero sobre todo la participación, por supuesto, de las organizaciones de personas con discapacidad, como se ha mencionado en todas las intervenciones, nada sobre nosotras y nosotras, las personas con discapacidad, pero fundamental convocar a esta cumbre regional a otros actores, a gobiernos. Tenemos aquí la oportunidad de tener participación como panelistas a varios gobiernos y agradecer también al gobierno de Brasil por acoger esta cumbre regional, a actores del sector privado, a la academia, a las
organizaciones multilaterales, a los bancos de desarrollo, a entidades de cooperación, agencias, incluso de gobierno en el ámbito de la cooperación, porque hablaba Greta en su presentación y lo hará José Viera, el director de la Alianza Internacional de la Discapacidad, sobre los compromisos que se realizan en el marco de estas cumbres y esos compromisos que son tan importantes de acordar entre los diferentes actores son un ejercicio fundamental para toda la sociedad, pero en particular para las organizaciones de personas con discapacidad, no por alcanzar esos acuerdos, sino por poder realizar un ejercicio entre cumbres de cómo esos compromisos se van cumpliendo. Compromisos que intentan ir precisamente hacia la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el ámbito regional, lo señalaba Mercedes, la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación hacia las personas con discapacidad, que son instrumentos que obligan a los Estados parte, pero que requieren de una puesta en práctica de políticas públicas, de medidas y de la implicación de diferentes actores. Entonces, en definitiva, el poder realizar esta cumbre regional nos permite en un ámbito más conocido, en un ámbito que nos resulta familiar, sentar en una misma mesa, en 3 días de trabajo, en este caso en el mes de diciembre, a las organizaciones de personas con discapacidad para transmitir, trasladar no solamente los desafíos, los retos y las demandas desde el movimiento de personas con discapacidad, sino también las soluciones y las iniciativas que se están desarrollando, como bien lo señalaba Jessica en el caso de Abraza en particular, en diferentes proyectos, pero que a nivel regional se están desarrollando. También poner en esa misma mesa los recursos y las posibilidades que entidades multilaterales, como decíamos, o agencias de Naciones Unidas, pueden también aportar a resolver esos desafíos o a derribar esas barreras que todavía enfrentamos las personas con discapacidad y, desde luego, a los gobiernos que desarrollan políticas públicas que están caminando, que están funcionando, pero que seguramente también encuentran importantes retos e importantes desafíos y poder estar en un mismo espacio de trabajo para alcanzar esos compromisos, poner en común esas iniciativas, esas necesidades a los diferentes actores nos va a permitir como región llegar a una cumbre global con propuestas. Esos compromisos, en definitiva, son propuestas que luego tendrán que implementarse y tendrán ese seguimiento, como decía, entre cumbre hasta la siguiente cumbre en 2028 y por eso la importancia de que tenga lugar. Afortunadamente de manera presencial para poder trabajar esos 3 días, pero que esos 3 días sean una mirada hacia atrás, hacia el 2022, para evaluar los logros alcanzados y los elementos que tenemos pendientes de los compromisos que en su día se realizaron y mirar hacia 2028 y trazar esa hoja de ruta que permita poner, como decíamos, en común las necesidades, los desafíos, los recursos y, en definitiva, los esfuerzos coordinados y articulados para que podamos tener un mayor y mejor impacto en nada más y nada menos que favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, garantizar el goce y ejercicio de nuestros derechos como personas y, en definitiva, tener un impacto que va mucho más allá de los 85 millones de personas con discapacidad que viven en América Latina y el Caribe, que tiene que ver con toda la sociedad latinoamericana y caribeña, que puede ser mucho más rica y más diversa cuando incorpora precisamente el talento de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Bien, Natalia, interesante la reflexión que haces y que nos invitas en el tiempo, ¿no? Ha pasado el tiempo del 2022, ahora plantados en el 2024 y esta perspectiva que nos invitas a hacer, ponerle enfrente cómo nos imaginamos, cómo queremos, cómo vamos a trabajar para estas necesidades y sobre todo para elaborar propuestas. Bien, ahora vamos a ceder la palabra a Romina Bajbú, quien es representante del gobierno de Chile. Hola a todos, todas. Bien, ¿qué tal? Ella es jefa de la sección de participación e interseccional del Servicio Nacional de la Discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile, mejor conocido como CENADIS, y también es periodista diplomada en comunicación y políticas públicas
egresada del máster en Gobierno y Sociedad. Cuenta con 10 años de experiencia en el servicio público, con un enfoque de derechos, participación, accesibilidad y cultura. Bienvenida, Romina. Hola de nuevo, muchas gracias. Agradecida primero a nombre del Servicio Nacional de la Discapacidad, de nuestro gobierno, por cierto, de nuestro director nacional, Daniel Concha, les dejo sus saludos además. Y desde que me convocaron, pensaba por qué es importante estar en esta cumbre. ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para compartir? Y justamente la importancia de la cumbre tiene que ver con poder poner en común, poder afianzar y visibilizar nuestro trabajo, que tiene que ver eh, para contarles a muy grandes rasgos, tiene que ver con no alejar la participación de personas con discapacidad en un espacio o en unos espacios determinados, sino conectarlo con con la intersectorialidad, justamente que tiene que ver con promover la instalación de la variable de discapacidad en todos los ministerios o servicios, ¿cierto? Entonces, yo podría contarle algunas experiencias en estos dos ámbitos. Por una parte, nosotros, después de bastantes años, hemos logrado constituir nuestros 16 consejos regionales de la sociedad civil. Esto tiene un impacto importante porque no solamente tenemos la voz de unos representantes o unas representantes de la sociedad civil que podrían situarse en Santiago de Chile, ¿cierto? Que es la capital de nuestro país, sino que tenemos la representación local. Esto alguien me podría decir con justa razón que no es ningún logro porque es nuestra responsabilidad, a eso estamos mandatados. Y eso es cierto, pero nosotros nos hemos abocado ahora justamente a que nuestros consejos y nuestros consejeros y consejeras no solamente discutan, no solamente reflexionen sobre temáticas que tengan que ver con con la discapacidad propiamente tal, sino con toda la amplitud de las problemáticas sociales. ¿Cierto? El desafío entonces es que las personas con discapacidad estemos, porque yo me olvidé de señalar en la presentación que también soy una persona con discapacidad, el desafío entonces es que estemos en toda la discusión pública. Y creo, soy una convencida, que estas cumbres aportan para eso. ¿Cierto? Pero, como les decía, está el ámbito de la participación como tal, que lo fortalecemos por ahí, pero también la intersectorialidad, que tiene que ver, como les decía recién, con que cada sector del gobierno o de la sociedad civil, del empresariado, se haga responsable, se haga cargo de lo que le compete en cuanto a inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Esto cómo se traduce? Por ejemplo, cuando Juan Ángel, un poquito más atrás mío, decía que el debate, uno de los ejes de la cumbre, ¿cierto? Iba a ser la educación inclusiva. Nosotros tenemos como también eje la educación inclusiva, pero creemos que ya no tiene que ser una discusión solo del Estado, sino que tiene que incluir a la sociedad civil, a quienes van a ser usuarios y usuarias de ese proceso. Y eso cómo lo traducimos en lo concreto? Por ejemplo, instalamos por primera vez una mesa que tuvo una instalación, además muy simbólicamente, muy importante, en la moneda, ¿cierto? Nuestro Palacio de Gobierno, que es una mesa que va a generar indicaciones o recomendaciones, mejor dicho, para la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. Y esa mesa incluye, obviamente es tripartita porque estamos nosotros como gobierno desde el Senado y desde el Ministerio de Educación, están las instituciones de educación superior, pero
también, y muy importante, están las personas con discapacidad, las organizaciones, en este caso, de estudiantes de personas con discapacidad. Entonces creo que cuando se habla de estos espacios que son fundamentales, eso es lo que nos permite poner en común, o sea, pensar en conjunto, por ejemplo, que la participación solo es posible si generamos las condiciones de accesibilidad necesarias, ¿cierto? Y por eso también abordamos la intersectorialidad desde la accesibilidad universal, porque no es factible en la práctica hablar de participación si no damos las condiciones de accesibilidad. En ese sentido, también estamos desarrollando pilotos locales de accesibilidad universal que involucren a los municipios de nuevos espacios locales con organizaciones de la sociedad civil a través de un diagnóstico de accesibilidad. Que en este momento tenemos 6 pilotos activos. Entonces creo que toda esta manera que como gobierno estamos enfrentando, esta manera de hacer las cosas, creo que es fundamental que la pongamos en común con todos y todas los participantes de la cumbre. Y un punto que es fundamental y que no se me puede olvidar y que un poco también lo comentó Natalia, aquí también entra todo lo vinculado a la cooperación internacional, ¿cierto? En donde, en el caso de nosotros, también estamos dando un impulso ahí muy importante. De hecho, solo comentarles que nuestro director nacional, Daniel Concha, es presidente del Programa Iberoamericano de Discapacidad, por eso tengo el honor de trabajar mucho con Natalia. Entonces, le estoy haciendo esta breve pincelada, este breve panorama solo para compartirles, ¿cierto? Que esta mirada un poco más integral de cómo abordamos la participación en todos los ámbitos de las personas con discapacidad es un poco lo que queremos, no solamente ir a compartirles como caso a la cumbre, sino de alguna manera también ponerlo en común para que en conjunto podamos identificar brecha, recibir y escuchar mucho lo que la sociedad civil nos tiene que decir al respecto. Así que muy agradecida de la instancia y atenta a lo que puede ser un diálogo posterior. Muchas gracias. Gracias, Romina. Aprovecharé tu participación para invitar a las personas que nos están escuchando, acompañando, a que vayan anotando en el chat sus preguntas, sus inquietudes, quizá alguna idea que nos ayude a ir fortaleciendo el trabajo de cara a la cumbre. Ahora daremos el uso de la voz a Bárbara Ortiz en representación de ONU Mujeres. Ella actualmente es asesora regional de marcos normativos intergubernamentales y de sociedad civil en la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe desde el 2019. Ha sido responsable del seguimiento de la CEDAW y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, entre otras cosas. Veo que tiene un currículum, una semblanza amplia, pero me parece que con esto es poderoso y suficiente para ceder el uso de la voz. Muchísimas gracias, Gabriela, y es más que suficiente. Es para mí un gusto realmente estar aquí hoy con todas y todos ustedes. Voy a intentar hablar de manera pausada para dar tiempo a los intérpretes, tanto de idioma como de lenguaje de señas, a que puedan entender bien lo que digo. Y como les mencionaba, un placer para mí estar acá hoy con todas ustedes. Voy a compartir mi pantalla para presentarles una preparación que hice para ilustrar mejor mi exposición. Por favor, me avisan si lo ven todo bien, ¿de acuerdo? Porque yo no
Bárbara. Gracias. Excelente. Bueno, pues déjenme ver. Oh, a ver cómo. Ahí. Ok, bueno, este es un poco el índice que voy a utilizar. Voy a dar unos pequeños datos regionales, de ahí voy a pasar por el marco normativo internacional, parándome en algunos instrumentos que son muy importantes para los derechos de las mujeres en toda su diversidad, incluidas las mujeres con discapacidad. Y a partir de ahí, bueno, voy a compartir con ustedes una serie de conclusiones y cuáles serían los próximos pasos. Necesitamos desde todas las agencias de las Naciones Unidas adoptar un enfoque sistemático eficaz para defender y reforzar la inclusión de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestra acción programática como agencias del sistema. Y más tarde voy a dar algunas medidas concretas de en qué áreas podemos hacer esto. Pero, por ejemplo, en la región y con datos que tenemos aquí están marcados tanto de 2022 como de 2021, aproximadamente un 12% de la población vive con algún tipo de discapacidad. En 8 países la prevalencia de la discapacidad es mayor en las mujeres que entre los hombres. Por ejemplo, en el grupo de las personas mayores, un 55% frente a un 48% de los hombres viven con discapacidad. En la edad entre, digamos, adulta, entre los 26 y los 64 años, es el 21% de las mujeres. Y en las niñas, niños y jóvenes hasta 25 años, las mujeres también tienen una mayor prevalencia. Y 6 de cada 10 mujeres no forman parte de la población activa frente a 4 de cada 10 hombres con discapacidad. Esto nos habla también de una desigualdad que está basada más allá de su condición de discapacidad en una desigualdad de género. Voy a hacer aquí un recorrido muy rápido sobre el marco normativo internacional que aborda los derechos de las mujeres y las niñas y de las mujeres y niñas con discapacidad. Por ejemplo, en el 79 se adoptó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece y reconoce que mujeres y niñas con discapacidad son sujetos de derechos y que tienen frente a esos mismos derechos diferentes necesidades y reconoce que es importante poner en marcha medidas, respuestas específicas y adecuadas a través de políticas públicas inclusivas. En el año 91 se elaboró una recomendación general de la misma CEDAW específicamente centrada en mujeres con discapacidad. En el año 95 se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de la cual estaremos celebrando el 30 aniversario el año que viene. En 2006 se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un rasgo característico tanto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que al ser convenciones son vinculantes para los estados que las ratifican y esto genera obligaciones para que sus estados pongan en marcha medidas específicas y concretas para hacer valer los derechos que se recogen en el marco de estas convenciones. El marco intergubernamental y normativo siguió avanzando. En el 2015 se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el 16, la Carta de las Naciones Unidas sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. En el 17, por ejemplo, se publicó el informe de la Relatora Especial sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y en todos esos marcos se reconoce cómo las mujeres y las niñas con discapacidad enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y cómo más allá de dar respuestas específicas en una sola faceta, hay que hacerlo de manera integral, de manera que todos sus derechos sean plenamente garantizados.
Les contaba antes. Estimada Bárbara, quisiera nada más recordarte que tenemos 5 minutos por cada participación, entonces para que por favor nos vayas ayudando con esto. Muchas gracias. Bueno, les contaba antes sobre la declaración y plataforma de acción de Beijing, que se va a cumplir el 30 aniversario el año que viene y que realmente reúne aspectos muy importantes para la igualdad de género de todas las mujeres y las niñas. Voy a pasar rápidamente, aunque si bien hay datos muy importantes sobre lo que son las áreas y las 12 esferas de especial preocupación. Bueno, espero que podamos encontrarnos en otra oportunidad, compartir esta información sobre esto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también contiene especificaciones concretas para mujeres y niñas con discapacidad y promueve la igualdad entre el hombre y la mujer como parte de la no discriminación. Desde el sistema de las Naciones Unidas, en lo que es la Asociación de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, también se abordan desde un enfoque transversal permitir la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, garantizar la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados de los que infrarrepresentados, de los que forman parte las personas con discapacidad, y el combatir la desigualdad de género y promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Como ustedes saben, hay barreras que impiden su participación plena, que pueden ver ahí rápidamente para no perder tiempo y ajustarme a lo que ha mencionado la moderadora. También hay elementos facilitadores. Yo destacaría el trabajo de las organizaciones y el trabajo que llevan a cabo las organizaciones desde la sociedad civil en su capacidad de incidencia con los estados. Y aquí había algunas medidas críticas que desde la programación se pueden tomar para promover la inclusión de las mujeres y las niñas con discapacidad, que está desde crear alianzas y apoyar a las organizaciones de mujeres con discapacidad, un análisis basado en la discapacidad y el género, un enfoque doble aplicado en la programación, siempre teniendo como eje el enfoque de derechos humanos, la presupuestación que tiene en cuenta tanto la inclusión de la igualdad de género como de las personas con discapacidad, y que es fundamental porque si no hay presupuesto no se pueden poner en marcha las medidas, y el desglose de datos por género y por discapacidad. Quería compartir aquí con ustedes unas conclusiones en el sentido de la necesidad que hay de reconocer esta discriminación múltiple e interseccional que enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad de manera específica, no solo como personas con discapacidad, sino en su doble condición de ser mujeres y niñas con discapacidad. El considerarlas agentes de cambio y actores de desarrollo que vienen con sus propias propuestas y sus propias capacidades para incidir de manera decisiva en las acciones que están enfocadas en mejorar sus condiciones de vida, en trabajar también más estrechamente con estas organizaciones y valorar su conocimiento experto en cuanto a lo que tiene que ver con mejorar su vida, en apoyar las iniciativas del Estado como garante de derechos, porque finalmente es la responsabilidad de los estados, y el incluir el enfoque de género y discapacidad, todo lo que es el ciclo programático que llevamos a cabo tanto de las agencias de Naciones Unidas, pero que también se puede hacer obviamente desde el Estado. Aquí les iba a compartir una pequeña hoja de ruta de próximas acciones que se van a llevar a cabo en el marco del aniversario de Beijing. Pero bueno, seguramente si siguen nuestras redes, ahí van a poder revisarlas cuando organizamos reuniones públicas abiertas y demás. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Espero que terminen muy bien este evento. Muchas gracias, Bárbara. Y confiamos plenamente, sabemos plenamente que todos los temas que tú has hablado, que son importantísimos en la agenda global de discapacidad, estarán integrados de manera plena.
Ok. Confiamos en que no te vayas, que te quedes un rato más a escuchar las demás participaciones, también a nuestros invitados, a las personas que nos están escuchando. Vamos a tener un receso después de la participación de Ana Feminella, quien es representante del gobierno de Brasil y en el área del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Entonces les pedimos, por favor, que escuchemos con atención a la representante del gobierno de Brasil y decirles que ella es secretaria nacional de los derechos humanos en el Ministerio de Derechos Humanos y es especializada en gestión pública en la Escuela Nacional de Administración Pública y en Educación Física Escolar por la Universidad Federal de Santa Catarina. Ha sido funcionaria de la Escuela Nacional de Administración Pública y, como les comentaba, dirige la Secretaría Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Paula. Muito obrigada, Gabriela. Muita Muchas, alegria estar aqui com vocês. muchas gracias, Gabriela. Es un honor estar acá. Saludamos a las organizaciones de América Latina, de Caribe, que también que promueven por la primera vez de forma presencial esta cumbre regional preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Discapacidad. Seguida a orientação do presidente Lula, Siguiendo las orientaciones del presidente Lula, la participación social activa y el protagonismo de las personas con discapacidad en los espacios de decisión son temas muy importantes para nosotros en el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Y es por eso que recibimos con mucha alegría de que Brasil fue elegido para realizar la cumbre regional y también felicitamos al SESC Río en la persona de su persona María Antonia Goulart, con quien nos aliamos y tiene mucha importancia en la lucha de derechos humanos, coordinando esfuerzos en un ámbito regional. Entendemos que la cumbre fortalecerá el trabajo de las personas con discapacidad, el intercambio de estrategias de participación social para promover los derechos de las personas con discapacidad es muy importante, es una contribución muy vigorosa para la cumbre internacional. El ministerio nuestro en Brasil realizamos en julio de este año la quinta conferencia sobre los derechos de la persona con discapacidad en un proceso colectivo que arrancó el año pasado desde las conferencias municipales. Este año tuvimos la participación en ámbito estadual también, y esto fortaleció la participación en el proceso de discusión sobre las personas con con discapacidad. Porque no território onde vivem as En pessoas com los deficiência, territorios donde las personas con discapacidad viven, las políticas públicas tienen que llegar y ellas tienen que participar en espacios de decisión para acelerar los alcances y mejorar las condiciones de vida de estos agentes y de sus familias. Y de sus familias también tenemos una larga jornada para insertar estos grupos y ampliar esta cultura política, desconstruyendo prácticas capacitistas que amplían opresiones, muchas veces interseccionadas por otros marcadores sociales, ampliando las desigualdades sociales, prácticas que pueden llegar a inviabilizar la existencia de las personas con discapacidad, sea por la falta de acceso a las políticas públicas, por la falta de conocimiento sobre las mismas o por la expectativa de impunidad frente a las violencias que son practicadas sobre ellos. Hay que enfrentar las violencias y el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía coordina un plan nacional sobre personas con discapacidad de forma transversal para que el Estado atienda a las reivindicaciones de un continuo proceso de perfeccionamiento que estamos haciendo. El plan es un
conjunto agrega las reuniones de todos los ministerios involucrados desde el inicio de la actual gestión. Debatimos esto con los consejos municipales en los estados, con consultas públicas por internet, en una composición también con cámaras técnicas de composición paritaria, buscando atender a incluir la mayor cantidad de personas en los procesos de elaboración de políticas públicas. Nosotros tenemos muchos retos por delante. En Brasil y en el mundo, los territorios pauperizados aún son blancos primordiales en términos de asimetrías. Entonces tenemos que garantizar oportunidades para los más vulnerados, para que ellos puedan organizarse en su territorio en cuanto a sociedad civil y ampliar sus derechos, tener efectividad en la búsqueda de derechos. También es importante decir que tenemos antiguos y nuevos desafíos que tienen que ser priorizados en los foros internacionales como en el G20, en las COP, como también reconocer que las guerras causan tantas víctimas y provocan discapacidad en escalas que son descomunales. Las personas con discapacidad son víctimas preferenciales también en estos contextos. Juntos podemos bloquear estos acontecimientos y también construir soluciones mitigadoras para los cambios climáticos. No queremos ser solo víctimas, sino protagonistas en este mundo, en un mundo de paz, con respeto a los afectos y colectivos. Es excelente que esta cumbre trate estos temas con representantes de la sociedad civil movilizados en muchos países latinoamericanos que enfrentan estos problemas. Brasil cobijará, sediará la COP30 y el tema de las personas con discapacidad estará incluido en esta discusión. Saludamos también la articulación del movimiento D20, movimiento con discapacidad, sobre actores con discapacidad, que tiene como objetivo amplificar, ensanchar la integración de estos grupos. Tenemos muchas organizaciones participando que estarán con nosotros en esta cumbre y ampliarán el trabajo. Finalmente reafirmamos nuestro deseo de que la cumbre sea un espacio fructífero para la inclusión de personas con deficiencia y que ellas ganen más importancia y relevancia en la geopolítica mundial. Estamos dispuestos a apoyar a los actores involucrados para el éxito de la cumbre regional. Viva, saludamos la iniciativa, sigamos adelante para cambiar la historia y mejorar las condiciones de vida de la humanidad como un todo. Gracias a todos y todas. Saludos desde Brasil. Un honor escuchar sus palabras de parte del gobierno de Brasil y me gusta saber que tenemos esta recepción, esta sensación de sentirnos no solo cobijados, escuchados, reafirmados. Muchas gracias. Toca ahora la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunos minutos para esto, pero bueno, no veo que tengamos aún en el chat, excepto una persona que dice que le gustaría realizar dos preguntas. ¿Cómo estará representada la participación de la juventud con discapacidad en esta cumbre regional y cuáles son los requisitos con los que se deben contar para participar en la cumbre?
Adelante, Juan Ángel, me parece que tú podrías responder. Sí, puedo hacerlo. Quisiera agradecer a quien nos ha hecho las dos preguntas allí en el chat y referente entonces a la primera pregunta sobre los jóvenes. Nosotros desde la Riadis también tenemos a nuestro secretario de Derechos Humanos, el señor Antonio Palma, que a su vez es el punto focal y encargado de nuestra red de jóvenes. Es decir, que para que exista una participación efectiva de nuestros jóvenes, mujeres, población indígena y demostrar la interseccionalidad de toda la discapacidad, pues nos vamos a basar en las redes, en nuestros miembros, vamos a ver la participación también de los diferentes grupos sociales y la transversalidad de la discapacidad para que puedan participar allí y puedan ser los mismos jóvenes quienes eleven sus voces en estos temas que vamos a tratar allí. Y sobre la segunda pregunta, sobre estos criterios para la cumbre, pues vamos a basarlos principalmente en la participación desde las organizaciones representativas de la discapacidad, tanto de manera local como nacional en nuestra región de América Latina. El gobierno alemán y el gobierno jordano han sugerido a las precumbres regionales que se van a hacer, que exista una participación diversa. Se espera que exista una participación de personas indígenas con discapacidad, de jóvenes, de población LGBTI. Así que, pues, son los criterios base que se utilizarán para las invitaciones que se harán a las personas que participarán de la cumbre. Sobre todo también el invitar a los grupos subrepresentados, que históricamente no han tenido mucha participación de estos espacios. A las personas con discapacidad que hacen parte de estos grupos subrepresentados, los tenemos muy en mente aquí. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Pues adelanté una pregunta, en realidad básicamente era la misma, hay algunos saludos en el chat, la misma que preguntó alguien más. Entonces, vamos a continuar con nuestro programa, pero les voy a pedir que a nuestros panelistas abran por favor sus cámaras, que los intérpretes hagan una pausa, porque vamos a tomar una fotografía virtual en este momento. Si el staff nos ayuda, por favor, para indicarnos el momento. Sí, ahora Jessica, te voy a solicitar que abras tu cámara Y y Greta, creo que también nos hace falta Natalia Aguala, dice Juan. sí, 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 sí. Y Natalia, te vemos, pero tienes algo justo enfrente de tu pantalla. Ahora, perfecto. Ah, ya, gracias. Perfecto, Natalia, gracias. Y también nos falta Okay, everyone. Mercedes. Y que ahora ya no la veo. Ahí está. Vale, perfecto. María, you Muy can go bien. ahead. Thank you. Sonrían. Okay, can we do it just one more time to make sure? Bueno, otra One, vez más, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfect. Thank you. Perfecto, Muchas gracias. gracias, Gabriela. Sí, listo, bueno, pues vamos a avanzar con nuestro programa y toca que hablemos acerca de los compromisos. ¿Qué son esos compromisos y por qué son importantes? Para esto vamos a ceder la voz a José Viere, de la Alianza Internacional de Discapacidad, que tomará unos minutos para hablar acerca de esto que decimos. No sé, es que no encontraba tu semblanza, pero ya la tengo aquí. Bien, José,
Él está actualmente liderando a la AIDA a través de un periodo de transición crítica, centrándose en importantes reformas administrativas y estratégicas y profundizando las relaciones con socios clave y partes interesadas, garantizando distintas cosas para el funcionamiento eficaz de la AIDA. Con más de 20 años de experiencia en el movimiento de derechos de personas con discapacidad, ha trabajado en distintos niveles, por lo tanto, aporta una sólida trayectoria en gestión y desarrollo internacional. También ha sido director ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos. Adelante, José. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la organización de este evento. Sin duda, la Cumbre Mundial de Discapacidad es un evento que va más allá del hecho de juntarnos y tiene que ser visto como un ciclo de permanente progreso y permanente avance en los derechos de las personas con discapacidad. En ese contexto, primero extendré el agradecimiento a Riadis por estar liderando esta cumbre en la región. En segundo lugar, a todos los partners de Riadis. Veo alrededor de esta sala virtual muchos amigos y colegas, y sin intención de olvidarme de ninguno, prefiero ser genérico en el agradecimiento. También al staff de Riadis y también al staff del Global Disability Summit secretariado, que está haciendo la tarea que estamos teniendo acá, hoy en la región de América Latina, también en otras regiones. Recién decía que la Cumbre Mundial de Personas con Discapacidad tiene que ser vista como un ciclo y no un evento. Y creo que esto es lo que marca una gran diferencia con respecto a la Cumbre Mundial. Porque lo que nosotros justamente queremos hacer énfasis es que la cumbre es el momento para renovar compromisos y recolectar nuevos compromisos. Está claro que nuestra realidad cada vez nos supone mayores retos al momento de conseguir recursos para implementar la convención, sea ya a nivel nacional, internacional o local. Es claro que, y es la razón para la existencia de la cumbre, es claro que aún caminamos en este recorrido de la inclusión por un tramo en el que estamos, si se quiere, muy bien con respecto a compromisos políticos, pero muy pobres con respecto a compromisos tangibles, financieros, que sean de gran impacto, que realmente cubran a todas las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, claramente, la cumbre tiene como objetivo de transformar a los compromisos políticos en compromisos concretos, en compromisos que sean medibles. Nada que no se mida, vamos a saber si es efectivo o no. Compromisos que tengan un componente financiero, porque sin recursos no podemos hacer nada. Compromisos que tengan un impacto en las personas con discapacidad. Tenemos que pensar en cómo mejorar la calidad y la vida de las personas con discapacidad. Compromisos que recojan el principio de la colaboración. Nosotros sabemos que sin un partenariado, llevar adelante la tarea de inclusión de personas con discapacidad suele ser mucho más difícil. Entonces, justamente de eso se trata la idea de la cumbre como un ciclo que tiene 3 años, un ciclo que en el primer año se trata de movilizar a gobiernos, a agencias de Naciones Unidas, a la sociedad civil, cada uno con su rol, para tener una buena cantidad de compromisos. Un segundo año fundamentalmente dedicado a organizar eventos, y este es uno de ellos, en el que podamos elevar el perfil de la discusión. El evento más central va a ser el que nos va a reunir a todos en abril del año que viene en Berlín, Alemania. Y un tercer año en el que empecemos a ver que los compromisos que recolectamos en el primer año
comiencen a dar los primeros frutos, es decir, se comiencen a implementar. Hay otras personas en este webinario que ya han hablado de la participación y seguramente después lo seguirán haciendo, entonces yo me quiero en estos últimos minutos concentrar en cómo vamos a hacer para tener buenos compromisos. En primer lugar, tiene que haber una tarea muy profunda de los partners que estamos en esta sala virtual, de identificar cuáles son las prioridades para la región. ¿Sí? Pero en esto de identificar las prioridades, yo creo que tenemos que tener un equilibrio que es muy necesario entre seguir insistiendo en relación a esas prioridades que históricamente no han sido cubiertas, pero también animarnos a pensar de manera ambiciosa y de manera innovativa cuáles son otras áreas, cuáles son otras agendas que a nivel global o a nivel regional están sucediendo y que nosotros como colectivo de personas con discapacidad todavía no estamos incorporados. Y esto lo quiero bajar muy a la práctica, porque uno podría decir que salud siempre va a ser una prioridad para las personas con discapacidad. Educación también va a ser una prioridad para las personas con discapacidad. Empleo va a ser una prioridad siempre para las personas con discapacidad. Sin embargo, tanto en salud, en educación como en empleo, cuando miramos un poco más con detalles qué es exactamente dentro de esas agendas en lo que es nuestra prioridad, en lo que queremos comprometernos, me parece que ahí es donde podemos empezar a ser innovadores, pensar, si se quiere, desde afuera de la caja, como se suele decir. ¿Sí? Yo lo quiero mencionar porque es un evento muy reciente en el que participé y que me parece que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de compartir un proyecto fantástico en América Central, de la mano de los colegas de ONCE y una serie de países, más en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y creo que eso es un buen ejemplo en el que rescatando una prioridad tradicional, una prioridad histórica como es el empleo, la forma, el abordaje, la idea de aliarse con el sector privado, la idea de la cooperación entre agentes multilaterales, agentes no gubernamentales, organizaciones de personas con discapacidad y gobiernos, es justamente un poco esta idea de innovación. Pero en definitiva, el primer paso que hay que hacer es como sociedad civil y como organización de personas con discapacidad definir esa agenda de prioridades. En segundo lugar es empezar a hacer incidencia política para que los gobiernos realicen los compromisos. Y estos compromisos tienen que ser muy claros, muy concretos, de alto impacto, y tenemos que tener cuidado que no sean compromisos que ya están vistos como obligación en el marco de la Convención. Porque la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ya habla de obligaciones. En cambio, estos compromisos tienen que ser vistos como ese elemento adicional que va a permitir a los estados alcanzar esas obligaciones que devienen de la Convención. Para ser muy claros y muy prácticos, siguiendo el ejemplo de empleo, el empleo es una obligación en el artículo 27 de la Convención. Ahora, un compromiso es cómo poder movilizar recursos adicionales, cómo poder generar proyectos que sirvan como experiencia y buenas prácticas. De ese tipo de compromiso estamos hablando para el Global Disability Summit. Entonces, si el primer paso es definir la agenda, el segundo paso es movilizar los compromisos, el tercer paso, y quizás el más importante, es posicionar a las organizaciones de personas con discapacidad como implementadoras o coimplementadoras de algunos compromisos y también como monitoreadores o monitores de estos compromisos. Es decir, nosotros como organizaciones de personas con discapacidad tenemos que movilizar los compromisos con los gobiernos, formar parte del grupo de organizaciones que van a implementar los compromisos y al mismo tiempo, a través de un monitoreo efectivo y transparente, poder ayudar a la ejecución de esos compromisos. Esperamos en Berlín el año que viene recolectar, no sé si tanto en cantidad, pero sí en calidad, los más poderosos, sostenibles e impactantes commitments. Creemos que América Latina tiene un enorme potencial porque es una región que está en múltiples agendas, que tiene un tejido de la sociedad civil relativamente sólido,
que hay que seguirlo trabajando, pero existe y es sólido y está consolidado. Y fundamentalmente es una región que tiene muy presente el concepto del partenariado, del trabajo en alianza. Esperamos que en este webinario y en la cumbre que tendrá lugar más adelante en el año, podamos recibir compromisos y que para Berlín el año que viene la región sea una región que lleve al mundo una gran cantidad de compromisos que sean de alta calidad. Muchas gracias. Gracias, José. Muy poderoso el mensaje que nos estás dando y además muy afirmativo respecto a la fuerza que se vive en América Latina en el movimiento de personas con discapacidad. Desde la RIADI somos testigos de cómo las organizaciones tienen muchos años trabajando en este potencial que tú le llamas y este tejido social sólido donde la alianza ha sido lo que ha permeado este trabajo. Muchas gracias, José. Vamos ahora a cederle el uso de la voz para llegar a estos acuerdos finales, a estos compromisos de los que incluso José hacía mención, compromisos claros. Y para ello le vamos a pedir a Rosario Díaz de Millennials Movement que nos acompañe, por favor, y que nos hable acerca de estos compromisos. Muchísimas gracias, Gabriela, y también a todas las personas, Aida, por su invitación a este espacio. Bueno, mi nombre es Rosario, yo soy la fundadora y directora ejecutiva de una organización que se llama The Millennials Movement. Nosotros estamos basados en Perú y trabajamos generalmente con juventudes en la región de América Latina y el Caribe. En esta participación, Rosario, te voy a interrumpir diciendo sí, además que Rosario se ha desempeñado como miembro del Consejo Asesor de Juventud en el 2022 para la Alianza sobre Juventud y Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Pero gracias por permitirme completar tu semblanza, Rosario. muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, algo que es importante para nosotros como organización, em, en el marco de todos estos procesos que estamos viendo, es también la colaboración, ¿no? La colaboración y la participación solidaria en estos espacios entre organizaciones que trabajan de repente con juventudes, pero también con otras que están trabajando específicamente con juventudes con discapacidad o con juventudes indígenas o juventudes afrodescendientes. Y de hecho, ese es un poco el compromiso que nosotros estamos trabajando desde The Millennials Movement en los últimos años, como mencionaron anteriormente. Desde nuestra organización, nosotros estamos involucrados en diferentes procesos. Por ejemplo, el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel regional y también a nivel global. Eso es algo importante. Desde la niñez y la juventud, apoyamos los diversos procesos de consulta, los diversos diálogos o procesos participativos en el marco de esta revisión. Somos miembros del Mecanismo Regional de Niñez y Juventud para la revisión de la Agenda 2030, pero también estamos involucrados en diferentes procesos y creo que en la mayoría de ellos, algo que nosotros llevamos como misión también es el poder promover la participación inclusiva y representativa de las juventudes de la región. Y de alguna manera normalizar este trabajo en alianza, ¿no? Que no sea algo de repente excepcional, sino que sea algo con lo que contamos siempre. Dentro del trabajo que hemos realizado, hemos podido colaborar mucho con la RIADIS, con Antonio y con su equipo. Por ejemplo, para la revisión de Agenda 2030, ellos también han podido dar algunas como asesorías, ¿no? Al grupo de niños y niñas que está compuesto por jóvenes también, por organizaciones juveniles que están también aprendiendo acerca de cómo hacer estos espacios más accesibles. Entonces yo creo que esa colaboración ha funcionado mucho. De hecho, este año nosotros logramos
la primera obtención como de una ayuda financiera para una persona con discapacidad, em, que era una persona joven, pero también se logró de que este financiamiento incluya la persona de apoyo de esta persona con discapacidad, que es algo que antes nunca lo habíamos logrado, porque siempre el financiamiento que nosotros lográbamos para estos procesos regionales de revisión de la Agenda 2030 eran específicos para una persona, que era la persona participante, pero ha sido ya el encontrarnos con estos desafíos los años anteriores los que nos llevó no solo al grupo, a la organización que trabaja con juventudes con discapacidad, sino a todas las organizaciones que somos parte del mecanismo de niñez y juventud, apoyar esa organización y hacer abogacía para que los fondos que nosotros recibamos para jóvenes diversos que participen en la revisión de la Agenda 2030 consideren también estos términos de accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, creo que ese tipo de prácticas son las que nosotros estamos promoviendo mucho desde nuestra organización y es el compromiso que estamos realizando desde The Millennials Movement y es lo que esperamos nosotros poder seguir trabajando. Algo también que es importante, em, solo denme un segundo. Algo que también consideramos que es importante es otros procesos que se están llevando en estos momentos que creo que también pueden ser abordados en estos espacios relevantes para ustedes. Por ejemplo, tenemos el proceso de la Cumbre del Futuro, que fue ahora en septiembre. También tenemos otros procesos regionales, globales también, perdón, y regionales, como por ejemplo la Cumbre de Biodiversidad. Tenemos la conferencia para la erradicación de la violencia contra la niñez, que va a ser la primera edición en Colombia este año en el mes de octubre. También las sesiones de educación de UNESCO, que por primera vez van a ser, bueno, no sé si por primera vez, pero después de mucho regresan a América Latina. La conferencia de ministros global de educación va a ser en Brasil en diciembre de este año. También otros procesos, por ejemplo, que son importantes, que es como el proceso post-2030, ¿no? Que ya se han generado discusiones. Entonces, creo que es importante que se pueda generar esta colaboración y trabajo en conjunto entre diferentes grupos. Creo que a mí me alegra mucho estar en un espacio como este porque creo que la sensibilización también es para nosotras, ¿no? Las personas que no tenemos una discapacidad, pero que tenemos que entender que las personas con discapacidad son tal igual que nosotras, ¿no? Y que tenemos que tener, nosotras de repente, tenemos que hacer los espacios cada vez más accesibles para que no solo las personas sin discapacidad puedan acceder, sino las personas con discapacidad. Entonces, en este aprendizaje continuo en que ustedes nos sensibilizan a nosotros, nosotros aprendemos y les apoyamos. Entonces, creo que esa es una forma de colaboración importante, al menos para lograr que las juventudes diversas estén representadas en todos estos procesos a nivel global. Solo quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso específico de la Cumbre del Futuro, como otro ejemplo de colaboración, que creo que es un poco más mi rol y el compromiso de nuestra organización, nosotros hemos estado impulsando una coalición de acción, de impacto para la Cumbre del Futuro, la coalición de impacto para América Latina y el Caribe, que fue producto de una conferencia en Nairobi, y ahí estamos con diferentes organizaciones y redes de personas con discapacidad. Y ayer, por ejemplo, en la sesión, en la 40ª periodo de sesiones de la CEPAL que se desarrolla en Lima, que es la reunión de todos los cancilleres y ministros de los países miembros de la CEPAL, tuvimos a una persona con discapacidad visual leyendo los compromisos y las demandas de la sociedad civil en el marco de la Cumbre del Futuro que se desarrolló en septiembre, representando una coalición, no necesariamente de personas con discapacidad, sino de diferentes actores de la región de América Latina y el Caribe.
Entonces, creo que ese es el trabajo, un poco el compromiso que estamos desarrollando y considerando el tiempo, les invitamos a que sigan articulando con diferentes actores y pues estamos nosotros aquí para trabajar de manera articulada. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Rosario. Pues me parece que con tu participación terminas de sumar todos los temas que se han venido gestionando, hablando, nombrando en esta mañana, en este día, sobre todo en lo relacionado al tema de mujeres y las juventudes diversas. Agradezco mucho que estés colaborando y aportando estos nuevos conceptos que sin duda tienen que estar dentro de nuestra cumbre regional. Vamos ahora a encaminarnos al cierre de esta actividad. Por lo tanto, le voy a pedir nuevamente a Juan Ángel de Gobella, nuestro presidente de la RIADIS, que abra su micrófono para que, a través de su intérprete, para que nos conceda las palabras de cierre. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy como panelistas. Me trajeron a la memoria todo lo que fue la historia desde la cumbre en Londres, la cumbre de seguimiento que tuvimos aquí en Argentina, en Buenos Aires. Eh, Después de ello, el trabajo que se llevó a cabo para tener nuestra cumbre regional en Latinoamérica y ver cómo han cambiado las cosas. Y ahora el poder tener ya la cumbre de manera presencial en nuestra región y destacar la importancia de tenerla, ¿no? Y lo que es clave de poder tener a las organizaciones nacionales, internacionales, globales, a todos los actores interesados como son los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las agencias de la ONU, las agencias de cooperación internacional, como es en este caso hoy, el día de hoy, la participación del Grupo Social 11. Es muy importante que veamos todo esto también desde la perspectiva de la Agenda 2030, del post 2030, y que entendamos la importancia de este espacio, porque los compromisos que allí recogeremos, que vamos a estar recogiendo de aquí a la cumbre, van a servirnos para que no solamente sean las voces de un grupo como personas con discapacidad, o las voces de entidades, o las voces de los gobiernos, sino que seamos todos y que podamos mostrar todos evidencia desde nuestras perspectivas. Como muy bien Ana Paula lo mencionaba, ese proceso que ellos llevaron a cabo en Brasil y el proceso que se quiere llevar a cabo con esta cumbre debe ser un proceso basado en evidencias, un proceso que no solamente debe quedar en la palabra. Así que nada, solo me queda agradecerle al staff del GDS, al staff de la RIADIS, a todos las panelistas, los panelistas, al secretariado del GDS, pues todos quienes nos han colaborado para este evento, para ponerlo en marcha. A los y las intérpretes de lenguas orales y lengua de señas, sabemos que esto nos pone en el radar y en la agenda de la región. Le damos las gracias a Brasil, al CESCI en Río por haber aceptado estar allí, así que muchísimas gracias a todos y todas. Seguiremos en contacto con todas las personas que se han conectado el día de hoy. Algunos de pronto nos pueden enviar sus correos si tienen más dudas acerca de los compromisos o acerca de todo lo que viene de cara a la cumbre. Entonces seguiremos con todos en contacto. Mi querida Gabriela, darte las gracias por llevar a cabo la moderación del día de hoy en este evento. Así que mis felicitaciones y muchas gracias a todos. Gracias, Juan Ángel. Pues mira, creo que podríamos, si tú me lo permites, juntar a tu cierre a estas palabras tan importantes, decir que hay una canción, perdón, de Silvio Rodríguez que se llama Coincidir. Y en su primera estrofa dice, soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos,
tanto espacio y coincidir. Entonces creo que esta palabra de coincidir será lo que nos convoque en los siguientes tiempos. Confiamos que nos veamos en Brasil y luego nos veamos en Alemania, en Berlín, con todas las ganas y con toda esa fuerza a la que se ha referido de manera muy clara, José. Por una América Latina inclusiva, muchas gracias. Gracias por la invitación, Juan Ángel. Gracias, un abrazo para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.